Hola, buen día, saludos a todos. En esta oportunidad voy a tratar de explicarles el límites indeterminados, es decir, límites a los cuales vamos a llegar a la forma cero sobre cero, en este caso empleando el método de racionalización. Bien, primero nos piden acá encontrar el límite de, en este caso, el límite cuando x tiende a 9 de la función raíz de x más 7 menos 4 sobre x menos 9. Antes de empezar a hacer cualquier arreglo algebraico o algún método de factorización, eh, o en este caso racionalizar, primero debo de evaluar si el límite existe cuando x tiende a 9 de esta función. Bien, para evaluarlo solamente es de sustituir el valor de x, en este caso tiende a 9, donde está la variable x. Muy bien, 9 más 7 menos 4 sobre 9 menos 9. Si somos observadores, ya nos dimos cuenta que en el denominador me va a quedar 0. Entonces, por lo tanto, en este caso el límite no va a existir, pero sigamos realizando el procedimiento. 9 más 7, esto es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 4. 9 menos 9 es 0. Raíz cuadrada de 16 es 4. 4 menos 4 sobre 0. Y 4 menos 4 es 0. 0 sobre 0. Entonces hemos llegado a una forma indeterminada. Para ello, voy a tratar de eliminar uno de los factores que está causando que llegar a esta forma 0 sobre 0. Entonces debo de quitarlo para que el límite pueda existir. Para ello voy a copiar de nuevo el límite que tenemos, el límite cuando x tiende a 9 de la función raíz de x más 7 menos 4 sobre x menos 9. Acá lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado del numerador, es decir, racionalizar el numerador. Para racionalizar este numerador debo multiplicar por su conjugado. El conjugado solamente es de cambiar el signo de la operación que tenemos acá. Si usted observa, tenemos un menos, entonces en vez del menos voy a multiplicar, voy a cambiar esto a más. ¿Cómo me va a quedar la expresión? Entonces voy a multiplicar por x más 7 más 4 sobre, también tengo que hacerlo en el denominador para que no me altere la expresión. Entonces me va a quedar x más 7 más 4. Esto es prácticamente como que esté multiplicando por 1 y no me afecta acá la expresión que tenemos. Bien, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 9. Bien, debo multiplicar el numerador, las expresiones que están en el numerador. Recordemos que para multiplicar fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. Pero yo observo que en el numerador tengo dos factores que son similares, pero en uno tengo una resta y en el otro tengo una suma. Cuando tenemos este tipo de expresiones, lo que vamos a hacer, esto es una diferencia cuadrada, entonces lo voy a dejar de la siguiente manera. En vez de efectuar el producto, lo voy a expresar de la siguiente forma. Raíz de x más 7, esto lo voy a elevar al cuadrado, menos, en este caso, el 4 elevado al cuadrado. Siempre que tenga este tipo de expresiones donde en uno de los factores tengo una resta y en el otro una suma, o el caso contrario, una suma y una resta de los mismos términos, debo de expresarlo de esta forma para evitar realizar todo el producto. Sobre x menos 9, voy a dejar expresada la multiplicación x más 7 más 4. Bien, y ahora voy a trabajar con el numerador. El límite cuando x tiende a 9, en el numerador x más 7 elevado al cuadrado, la raíz de esto, se me cancela el índice de la raíz con su exponente. Entonces solo me queda x más 7 y menos 4 al cuadrado, 16 sobre x menos 9. Acá solo sigo copiando el producto expresado de x menos 9 por raíz de x más 7 más 4. Bien, en el numerador voy a simplificar esa expresión. Entonces el límite cuando x tiende a 9, x más 7 menos 16, entonces voy a efectuar
7 menos 16, eso es negativo 9. Entonces me va a quedar x menos 9 sobre x menos 9 por la raíz de x más 7 más 4. Ya he observado que en el numerador hay un factor, en este caso x menos 9, que lo puedo cancelar con el factor que está en el denominador x menos 9. Y prácticamente ese factor es el que está en un principio haciendo que la expresión quedara de la forma 0 sobre 0. Entonces lo cancelo, el x menos 9 y el x menos 9 va a quedar de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 9, en el numerador me queda el 1 sobre raíz de x más 7 más 4. Bien, y ahora procedemos a hacer lo que hicimos en un principio, evaluar el límite, que no es más que sustituir el valor que tiende x, en este caso 9, donde aparece la x en la función que nos ha quedado. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre, en vez de x voy a colocar el valor de 9, 9 más 7 más 4. Esto va a ser igual a 1, efectúa esa suma que está dentro de la raíz cuadrada, 9 más 7 es 16, entonces me queda la raíz cuadrada de 16 más 4. Bien, la raíz cuadrada de 16 es bastante común, ya la mayoría lo sabe, no es necesario utilizar la calculadora. Esto va a ser igual en el numerador 1 y en el denominador 4 más 4. ¿Por qué 4? Porque la raíz cuadrada de 16 es 4. Y esto va a ser igual a un octavo. Entonces, el límite cuando x tiende a 9 de la función raíz cuadrada de x más 7 menos 4 sobre x menos 9 es igual a un octavo. En este caso, lo que hemos empleado es, como llegamos a una forma indeterminada 0 sobre 0 al momento de evaluar el límite, cancelamos, tratamos de racionalizar en este caso el numerador donde existe la raíz cuadrada con el objetivo de poder cancelar uno de los factores, y llegamos a un punto donde el factor que identificamos que hacía el denominador 0 y que nos quedara de la forma 0 sobre 0 era el factor x menos 9. Entonces lo cancelamos para poder evaluar el límite y en este caso el resultado nos dio un octavo. Muchas gracias por su atención, espero este video les sea de mucha utilidad y les deseo éxitos en cada uno de sus clases que están llevando y sobre todo que están viendo este tema del límite. Muchas gracias.